Bueno, buenas tardes para todos. El día de hoy vamos a empezar con la gran sesión que corresponde a la semana. Vamos a hablar sobre restricción de crecimiento fetal. Mi nombre es María Camila Arenas García, soy residente de tercer año de ginecología y obstetricia. Y el día de hoy contamos con la tutoría del doctor Cristian Hincapié Porras, quien es ginecólogo y obstetra de la Universidad del Cauca en Popayán, especialista en medicina materno-fetal en la Fundación Universitaria Ciencias de la Salud y médico materno-fetal en Corial Group en Pereira y docente de la universidad. Entonces, este es un poco del contenido que vamos a tratar el día de hoy en la charla, algo sobre generalidades, la fisiopatología de la restricción, la predicción, el diagnóstico, las diferencias entre la restricción temprana y tardía, cómo es ese enfoque clínico, el momento de finalización y unas conclusiones. Empezando por las generalidades, hay que tener en cuenta que esta es una patología muy importante que se presenta más o menos en el 10% de todos los embarazos y es una de las principales causas de morbimortalidad infantil. ¿Relacionado a qué? Cuando tenemos un feto que nace por debajo, con un peso por debajo del percentil 10, la tasa de muerte fetal es aproximadamente del 1.5%. Y cuando nace por debajo del percentil 5, esta sube hasta el 2.5%. Esto condiciona a estos fetos a riesgos mucho mayores de acidosis, de Apgar bajo, de ingreso a unidad de cuidado intensivo neonatal y riesgo metabólico a largo plazo en relación a enfermedades cardiovasculares y discapacidades cognitivas. Dentro del contexto histórico, antes de toda esta era ecográfica, el término prematuro lo utilizaban los pediatras para hablar de esos bebés que nacían con un peso menor a 2.500 al momento del nacimiento. Ya por allá en 1961 se empezó a identificar que habían algunos de estos fetos que nacían con un peso que era muy por debajo de lo estimado para su edad gestacional y se empezó a pensar que muy probablemente hubiera un retraso en ese crecimiento dentro del útero. En 1958 se publica este artículo, que era un artículo que buscaba evaluar las masas intraabdominales por medio de ultrasonido pulsado. Y nos presentaba imágenes como las siguientes: un útero a las 14 semanas, el líquido amniótico y un embarazo gemelar. Después de eso, en 1971, empiezan a salir los primeros gráficos cefalométricos, que nos hablaba de la cefalometría entre semana 13 y 40, y se hablaba de que los fetos tenían una restricción de crecimiento cuando esta cefalometría o el diámetro biparietal era disminuido para lo que se esperaba en el tercer trimestre. En 1980 ya empieza este como auge ecográfico con la biometría fetal utilizando diferentes parámetros por ecografía para dar un peso fetal estimado. Y adicionalmente empieza la medición con Doppler para poder medir esa velocidad del flujo sanguíneo fetal. Entonces, cuando nosotros hablamos de restricción, en algunos textos lo podemos encontrar como retardo de crecimiento intrauterino, ¿a qué nos referimos? Primero hay que tener en cuenta que este término está en desuso. ¿Por qué? Porque nosotros decir intrauterino nos habla más de una localización que de una condición fetal como tal. Por tanto, el término se cambia desde el 2016 a restricción de crecimiento fetal y se relaciona a la incapacidad que tiene el feto de alcanzar ese potencial de crecimiento biológico como una consecuencia de una función placentaria alterada que puede estar en relación a diferentes factores. Esta es la definición grande que de pronto nosotros tenemos en la cabeza cuando hablamos de restricción de crecimiento y de un feto pequeño para la edad gestacional. Un feto restringido sería un feto que crece o menor al percentil 3, con una circunferencia abdominal menor al percentil 3, o un feto que viene creciendo menor al percentil 10, pero que tiene un Doppler fetal anormal. Y un feto pequeño para la edad gestacional son esos fetos que crecen entre percentil 3 y 10 para la edad gestacional, con un Doppler normal o una circunferencia abdominal menor al percentil 10. Sin embargo, hay que tener en cuenta esta parte que es muy importante, y es que el crecimiento fetal es un proceso que es dinámico y que la evaluación del crecimiento fetal requiere de múltiples observaciones en el tiempo. Y adicionalmente que este potencial de crecimiento que nos habla la definición es totalmente hipotético y va a variar dependiendo de la raza, el estatus socioeconómico y el lugar geográfico del cual estemos hablando. De aquí entra este término de valorar la velocidad de crecimiento fetal, que básicamente busca evaluar esa trayectoria del crecimiento fetal individual y, como parte muy importante, identificar todos estos fetos que se nos salen de esta trayectoria. Esta es una gráfica que es una gráfica muy importante porque nos muestra tres patrones diferentes de crecimiento fetal en tres fetos diferentes. El primero es el feto, que está representado por los puntos azules, el cual vemos que es un feto que viene creciendo en percentiles bajos durante todo el embarazo, pero que su velocidad de crecimiento se ha mantenido. El otro feto es el feto representado por el color rojo, que es un feto que venía creciendo en percentiles apropiados para la edad gestacional, pero tiene un descenso en esa velocidad de crecimiento en la segunda y en la tercera medición, incluso quedándose por debajo del percentil 10. Y por último, tenemos un feto que está representado en naranja, que tenemos un feto que venía creciendo incluso en percentiles altos para la edad gestacional y también tiene una desaceleración en esa velocidad de crecimiento, sin embargo, nunca alcanzando este punto de corte del percentil 10 para nosotros marcarlo como un feto pequeño. ¿Cuál es la importancia de esta gráfica?
que muy probablemente nosotros el feto representado por azul y rojo en algún momento lo van a marcar como un feto, así sea como pequeño para la edad gestacional o como restringido. Muy probablemente el feto que está representado por azul es un feto que simplemente es constitucionalmente pequeño. Y se nos queda por fuera ese feto que está creciendo, representado por los rombos naranjas, que es un feto que muy probablemente tiene una restricción porque ha tenido una desaceleración en el crecimiento fetal, así nunca toque el punto de corte. ¿Cómo evaluamos entonces nosotros esta velocidad de crecimiento fetal? Tenemos diferentes formas. Básicamente lo que nosotros buscamos es evaluar el cambio en el tamaño fetal en dos momentos durante la gestación. La primera fórmula es por medio de un promedio y se pueden utilizar diferentes gráficas online que nos permiten calcular la velocidad de crecimiento diaria y semanal de los fetos. En este caso, por ejemplo, es un feto que venía creciendo percentil 75, en una segunda medición percentil 16, y nos da que estaba creciendo más o menos 95 gramos semana, que es menor al percentil 3 de lo que estaríamos esperando para este feto específicamente. Otra forma es una forma condicional. Nosotros vemos el feto la primera vez y hacemos un nuevo gráfico con unos nuevos percentiles teniendo en cuenta ese primer peso fetal estimado que hemos encontrado en este feto. Y hacemos el seguimiento de este embarazo teniendo en cuenta estos percentiles condicionados. Este feto, digamos que en una segunda medición lo hubiéramos podido ver en un percentil 16, pero si utilizamos su potencial de crecimiento real, es un feto que se está quedando en el percentil 5. Y la última es por medio de proyección. Utilizamos las medidas que tenemos y proyectamos a largo plazo con el fin de identificar fetos que se nos van a salir de la curva. Esta gráfica también es muy importante porque nos habla que todos los fetos que son pequeños para la edad gestacional no son fetos restringidos. Y todos los fetos restringidos no se van a presentar como fetos pequeños para la gestacional. Todos estos fetos son fetos que van a ser simplemente constitucionalmente pequeños y se nos queda este número de fetos que son fetos con una restricción, pero que su peso es apropiado para la edad gestacional. ¿Cuál es la importancia? Evaluar la trayectoria del crecimiento fetal, identificar los fetos que se salen de la curva. Por tanto, es válido decir que si nosotros tenemos una velocidad de crecimiento reducida, se puede hacer un diagnóstico de restricción de crecimiento fetal. Y esto está dado por este punto de corte, que es una caída entre ecografías consecutivas de más de 50 percentiles. Es decir, si el feto venía creciendo percentil 50, percentil 70, pero yo en una segunda valoración lo voy creciendo percentil 20, es un feto con una restricción. Teniendo en cuenta este consenso que fue publicado en el 2016 en relación a la velocidad de crecimiento fetal, este fue un consenso de expertos que buscaba dar las definiciones para la restricción de inicio temprano y la restricción de inicio tardío. Temprano, antes de la semana 32, y eran estos criterios. Un feto con un peso fetal estimado o una circunferencia abdominal menor a percentil 3 o la presencia de un flujo diastólico ausente en la arteria umbilical o un feto que viene creciendo menor a percentil 10 con un índice de pulsatilidad aumentado por encima del percentil 95 en umbilical y en uterinas. Y por otro lado, la restricción de crecimiento tardía, fetos más de 32 semanas que tienen perímetro abdominal y peso fetal estimado menor al percentil 3 o dos de los siguientes criterios, que crezcan menor al percentil 10, que tengan un feto que está creciendo y cursa o decae esa velocidad de crecimiento por lo menos 2 percentiles en el seguimiento que le estamos haciendo ecográfico, o que tenga una relación cerebro-placentaria menor a percentil 5 o un UTE de la arteria umbilical por encima de percentil 95. ¿Cuáles son las complicaciones entonces asociadas a la restricción de crecimiento fetal? El tener una APGAR menor a 3 a los 5 minutos, dificultad respiratoria, muerte neonatal, óbito fetal, acidosis, ingreso a unidad de cuidado intensivo neonatal y en general una morbilidad neonatal compuesta grave que es de 2.2 veces en comparación con los fetos que crecen normal. Sin embargo, hay que tener en cuenta que no todos los fetos que tengan una restricción van a tener los mismos riesgos. Este fue un estudio publicado en el 2016 que buscaba investigar si el diagnóstico de la restricción de crecimiento fetal tenía un impacto sobre los riesgos de morbimortalidad en los bebés prematuros, teniendo en cuenta su peso real al nacer. Y dividieron en tres grupos: los que nacieron menor a percentil 10, entre percentil 10 y 24 y por encima de percentil 25. Estos fetos que están representados en el gris más oscuro son fetos que tuvieron un diagnóstico de restricción de crecimiento fetal durante su seguimiento. ¿Y qué fue lo que encontraron? Con respecto a mortalidad intrahospitalaria, los fetos, independientemente de si se lesionó o si les dio diagnóstico de restricción, que realmente tenían un aumento de la probabilidad de mortalidad intrahospitalaria, eran los que nacían por debajo del percentil 10. Sin embargo, cuando evaluamos estos fetos que nacían con un peso entre el percentil 10 y el percentil 24, realmente no había una diferencia estadísticamente significativa. No quiere decir que estos fetos que hemos diagnosticado, que estamos sospechando que se están quedando, se están restringiendo en esa velocidad de crecimiento, pero que crecen por encima del percentil 10, no se les va a hacer un seguimiento porque igual tienen riesgo.
Entonces, dentro de la etiología de la restricción la podemos agrupar en tres grupos: la materna, la placentaria y la fetal. Materna, todo lo relacionado a trastornos crónicos, hipertensión, pacientes con trombofilias, trastornos autoinmunes, consumo de drogas, sea alcohol, tabaco, y algunos otros factores no modificables como por ejemplo la etnia. Dentro de los factores fetales, lo relacionado a anomalías cromosómicas, trisomías, las malformaciones congénitas en un 22% están asociadas a restricción de crecimiento fetal, síndromes genéticos, infecciones intrauterinas y embarazos múltiples. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la primera causa es la causa placentaria, en un 25 un 30% en relación a una inadecuada placentación. Bueno, entonces hablando un poco sobre la fisiopatología, para nosotros poder entender la fisiopatología de la restricción y para poder entender los cambios hemodinámicos que se dan en el feto, hay que recordar un poco de la circulación fetal. Toda esta sangre oxigenada que viene de la placenta va a ingresar por la vena umbilical y va a ingresar a la circulación hepática. En este momento va a haber un primer shunt que va a direccionar toda esta sangre oxigenada a la vena cava inferior con el fin de evitar esta circulación hepática. De la vena cava inferior va a llegar directamente a la aurícula derecha y va a pasar por medio del foramen oval de la aurícula derecha a la aurícula izquierda. En la aurícula izquierda va a pasar al ventrículo izquierdo y se va a direccionar a la circulación coronaria y a la aorta. ¿Cuál es el motivo de que pase eso? ¿Para qué están estos shunts en la circulación fetal? Para lograr que toda esta sangre oxigenada se direccione directamente a la circulación del miocardio y a la circulación cerebral. Ya después de que hemos logrado esta adecuada perfusión cerebral, va a continuar por el arco aórtico y se va a mezclar con la sangre que viene desoxigenada de las arterias pulmonares por medio de este tercer shunt, que es el ductus arterioso, teniendo en cuenta que en los pulmones fetales vamos a tener una mayor resistencia, teniendo en cuenta que no están en uso en el momento, y esto va a causar que toda esta sangre que viene directamente de las pulmonares vaya a la circulación sistémica. Entonces, nosotros, ¿cómo hacemos la valoración del hemodinámico fetal? Por medio del Doppler. Básicamente es un ultrasonido que nos permite valorar lo que es la velocidad y la dirección del flujo. Entonces, eso es lo que se nos presenta en una onda Doppler. Vamos a tener un primer pico que nos habla de la velocidad del flujo sanguíneo en el momento de la contracción cardíaca y una diástole que está representada en esta parte de abajo, que es el flujo que pasa, digamos que de manera pasiva en el momento en que estamos en una relajación cardíaca. ¿A qué se refiere esta diástole? A la resistencia que tiene este vaso. Un vaso con muy alta resistencia va a tener un flujo en diástole mucho más bajo, y un vaso que tiene baja resistencia, el flujo va a ser mucho mayor. Esto se mide por medio del índice de pulsatilidad, que es esta fórmula que vemos acá, que básicamente nos calcula la resistencia específica de la onda en el Doppler. Un índice de pulsatilidad alto quiere decir que hay una resistencia vascular aumentada y un IP bajo, que la resistencia vascular está disminuida. Entonces, dentro de la fisiopatología, independientemente de la causa de la restricción, la principal causa es la insuficiencia placentaria. Entonces, ¿qué va a pasar secundario a esta insuficiencia? Vamos a tener un aumento de la resistencia respecto a la normalidad, y esto se va a ver evidenciado como un índice de pulsatilidad de las uterinas por encima percentil 95. Cuando esta disfunción placentaria supera el 60%, el feto tiene diferentes mecanismos de adaptación. El primero, disminuir la tasa de crecimiento. El segundo, alteración de los parámetros o del patrón de actividad fetal, es decir, un feto que empieza a presentar hipomotilidad fetal. Y por último, cambios hemodinámicos. Estos cambios hemodinámicos en relación a darle suplencia a los órganos que más lo necesitan: corazón, cerebro y glándulas suprarrenales. Adicionalmente, hay una alteración en el flujo de la arteria umbilical que se va a ver reflejada al tiempo que el flujo en la arteria uterina. Y el feto lo que va a hacer como mecanismo de compensación con el fin de mantener estos órganos con una buena perfusión es un fenómeno de vasodilatación cerebral, una centralización de todo ese flujo sanguíneo por medio del fenómeno del brain sparing, que básicamente busca aumentar esta circulación cerebral con el fin de evitar pues alteraciones relacionadas a la hipoxia. ¿Esto qué va a causar? Que disminuya el gasto cardíaco hacia otros órganos que tienen mejor tolerancia en la vida fetal, los pulmones, los intestinos, la piel y los riñones. Esto en la parte de la hemodinamia fetal, vamos a tener unos cambios hemodinámicos cardíacos en relación a una disminución de la poscarga del ventrículo izquierdo, un incremento de la poscarga del ventrículo derecho, hipoxia severa, policitemia, un aumento de la viscosidad sanguínea, y aquí viene la alteración de la función cardíaca de forma severa. Recordando un poco todo eso que hablamos de la circulación fetal, ¿qué va a pasar? Vamos a tener un llenado ventricular que es anormal. Eso va a causar un aumento de la presión venosa a la cava, como lo vimos en el diagrama, a toda la circulación hepática y por último una mayor resistencia en el ductus. Por tanto, los últimos cambios que vamos a ver antes del deterioro fetal y de la muerte fetal son alteraciones en el ductus, donde el flujo se va a volver ausente o reverso. Con respecto a la predicción, tenemos tres pilares grandes.
La historia clínica, los marcadores ecográficos y los marcadores bioquímicos. Historia clínica, todo lo relacionado a factores de riesgo que vimos al inicio. Factores demográficos como la edad, el peso, la paridad, condiciones de salud, todo lo relacionado con condiciones crónicas, hipertensión, lupus, síndrome antifosfolípido. Y antecedentes obstétricos dados por un antecedente de un embarazo que haya sido afectado por una restricción de crecimiento fetal o en asociación con la insuficiencia placentaria, un embarazo en el cual haya causado con preeclampsia. Dentro de los marcadores bioquímicos, a pesar de que la mayoría de guías no tienen estandarizado el uso de marcadores bioquímicos para predicción de restricción de crecimiento, muchas de ellas sí los tienen estandarizados para predicción de preeclampsia. Y la mayoría de sociedades lo que dicen es, si usted tiene la posibilidad, tiene los marcadores bioquímicos a la mano, que los ha utilizado para la predicción de la preeclampsia, utilícelos para la restricción. ¿Qué se ha evidenciado? Una disminución en el PAPA en el primer trimestre y un aumento de la alfa-fetoproteína en el segundo trimestre, tiene una alta asociación con restricción. Y teniendo en cuenta esta asociación con la insuficiencia placentaria, se empezó a hablar de los factores angiogénicos antiangiogénicos. Este es un estudio que fue publicado recientemente que buscaba investigar el valor agregado potencial de incluir estos marcadores angiogénicos antiangiogénicos en un grupo que había sido remitido con una sospecha de restricción de crecimiento fetal para predecir parto pretérmino y un peso al nacer menor a percentil 3. Fueron 77 embarazos que llegaron con sospecha de restricción, sin indicación o sin signos de preeclampsia al momento de la primera evaluación, y se midió la relación entre factores angiogénicos antiangiogénicos y el factor de crecimiento placentario. ¿Qué se evidenció? Ellos lo dividieron, las que tuvieron una restricción temprana y una restricción tardía. En las pacientes que tuvieron una restricción temprana se evidenció que al adicionar marcadores angiogénicos a los criterios diagnósticos de restricción teníamos una oportunidad de riesgo para lograr identificar estos fetos que nacen menor al percentil 3 de 2.27 veces. Sin embargo, en estos fetos que tuvieron una restricción de inicio tardío, no hubo una diferencia estadísticamente significativa, que básicamente es lo mismo que nos pasa con la preeclampsia, que son marcadores que se utilizan mucho y que nos ayudan mucho a predecir preeclampsia de inicio temprano. Dentro de los marcadores ecográficos, un índice de pulsatilidad de las arterias uterinas por encima del percentil 95, alteraciones en la morfología placentaria, con grosores placentarios más de 4 centímetros, o que el grosor de la placenta sea más del 50% de la longitud de la placenta. Y por último, en relación al cordón umbilical, todo lo relacionado a secciones marginales, velamentosas o arteria umbilical. Bueno, dentro del diagnóstico, empecemos por la clínica. Esto se puede hacer desde primer nivel y es muy importante que lo conozcamos, porque de las herramientas más sensibles y específicas para identificar un feto que crece menor al percentil 10 es la medición de la altura uterina. O sea, se nos pasa la distancia que hay entre el borde superior del hueso de la sínfisis del pubis hasta la parte superior del fondo uterino. Hay que tener en cuenta pues, que hay algunos factores que nos pueden de pronto hacer errar un poco esta medida, como por ejemplo la obesidad, la miomatosis y el polidramus. Segundo, si ya identificamos un feto que muy probablemente no está creciendo acorde a su potencial genético, hay que tener en cuenta que tenemos que calcular adecuadamente la edad gestacional, confirmarlo. Nosotros tenemos unos parámetros que nos ayudan a confirmar esta edad gestacional. Primero, la fecha de la última menstruación. Segundo, pues las medidas ecográficas. Y esta es la tabla de la COP que nos habla de la discrepancia que apoya la redatación. Es decir, si usted tiene una diferencia entre la fecha de la última menstruación y la ecografía de más de estos días, debe guiarse por la edad ecográfica. Tercero, la biometría fetal. Hay una fórmula, que es la fórmula de Hadlock, que es muy conocida, que nos permite estimar el peso fetal por medio de diferentes medidas. Estas son el diámetro biparietal, la circunferencia abdominal y la longitud del fémur. Que se ha evidenciado que los fetos que tienen restricción en general, el parámetro que más comúnmente se ve afectado es la circunferencia abdominal en relación a una disminución del tamaño hepático. Esto nos ayuda a guiar también un poco de pronto la aproximación que hacemos con este feto. Si es un feto que viene creciendo en percentiles bajos, pero que su circunferencia abdominal se ha mantenido en percentiles normales, muy probablemente sea un feto que simplemente es constitucionalmente pequeño. Entonces, después de nosotros tener la biometría fetal, hay que tener en cuenta las tablas de crecimiento. ¿Con qué vamos a comparar esta biometría que yo tengo de mi feto para nosotros identificar si está creciendo bien o está creciendo en percentiles bajos? Hay diferentes tablas, se habla de las referencias de crecimiento y los estándares de crecimiento. Referencias son distribuciones de peso de todos los recién nacidos de una población, sin importar si son sanos o son embarazos que hayan sido patológicos. Y los estándares de crecimiento nos habla de un crecimiento óptimo, de todo el crecimiento, la distribución del crecimiento en embarazos de bajo riesgo o sin complicaciones.
Cuando nosotros tenemos estos estándares de crecimiento, como es una población sana y es un crecimiento óptimo, si nosotros lo graficamos en una campana de Gauss, muy probablemente el percentil 10 y el percentil 90 van a estar mucho más cerca a la media. Entonces, la recomendación es que cuando utilizamos referencias de crecimiento, se puede utilizar el percentil 10, pero cuando utilizamos estándares, se puede ajustar al percentil 5 o percentil 3 como punto de corte. Entre utilizar tablas basadas en peso nacer y tablas basadas en peso ecográfico, lo ideal es utilizar las basadas en ecografía, porque normalmente las basadas en el peso al nacer son fetos que si nacen antes de las 37 semanas, muy probablemente tienen alguna condición patológica asociada. El tema con las tablas basadas en peso ecográfico es que son mucho más costosas, pero así como son más costosas, son también, digamos que mucho más rigurosas de realizar. Utilizar tablas universales o personalizadas. Tenemos diferentes entidades de las tablas universales que básicamente trabajan bajo la premisa de que todos los fetos en el mundo tienen el mismo potencial de crecimiento, sin importar su ubicación geográfica, sin importar su raza. Y aquí tenemos algunos referentes como el Intergrowth UniFirst y las tablas de la OMS. Y por otro lado tenemos las tablas personalizadas, que utilizan diferentes parámetros adicionales con el fin de, digamos que, caracterizar mejor esa población. Y aquí tenemos tablas como la del Instituto Nacional de Salud Infantil y Desarrollo Humano y el Software Pro. Dos de las tablas que nosotros de pronto más conocemos o más hemos escuchado es el Hadlock y el Intergrowth UniFirst. Son de pronto las más sonadas. Hay que tener en cuenta dónde salieron estas poblaciones o estas tablas. El Hadlock fueron 392 mujeres, todas blancas, todas de bajo riesgo, la mayoría de ellas de Texas. Y el Intergrowth UniFirst es un poco más nuevo, fue publicado en el 2014, fueron 4.321 mujeres de bajo riesgo de 8 países de ingresos medios y altos. Esta es la gráfica que nos muestra el percentil 10 de cada una de estas tablas. Vemos que el Intergrowth UniFirst, que es esta línea azul, tiene un punto de corte mucho más bajo que el Hadlock. ¿Esto qué nos va a causar? Lo que se muestra acá. Cuando nosotros utilizamos tablas universales en que el punto de corte es mucho más bajo, vamos a identificar mejor estos fetos realmente afectados, vamos a tener una menor tasa de falsos positivos. Sin embargo, muchos de los fetos que de pronto tienen alguna afectación se nos van a salir de la curva. Esta tabla de arriba nos muestra el percentil 10 de Hadlock, en el cual, a pesar de que tenemos un mayor número de falsos positivos, vamos a tener también una mejor detección. ¿Cuál es la mejor tabla? ¿Cuál es la recomendación? La que mejor se ajuste a su población. Por tanto, la recomendación tanto de FIGO como de ISUOC es que nosotros deberíamos utilizar gráficas locales o regionales para evaluar el peso fetal. ¿Qué es lo que pasa? Cuando utilizamos tablas universales como el Intergrowth UniFirst, tiene el riesgo de que, por ejemplo, nosotros que somos un país con ingresos entre bajos y medios, tiene la posibilidad de sobredetectar los fetos pequeños para la edad gestacional. ¿Cuál es la alternativa? Se puede utilizar el Intergrowth. Sin embargo, hay que ajustar los umbrales teniendo en cuenta la población que estamos utilizando. En países de ingresos bajos, percentil 3 o percentil 5, y en países de ingresos altos incluso se puede subir el percentil hasta 15 o 20. Bueno, dentro del diagnóstico y el seguimiento a la hemodinamia fetal, tenemos entonces el Doppler. Y estos son los 4 parámetros que nosotros normalmente vamos a ver reflejados. La arteria umbilical, las arterias uterinas, el ductus venoso y la arteria cerebral media. Vamos a hablar un poquito de cada uno. Con respecto a la arteria uterina, este nos va a evaluar el componente materno del flujo sanguíneo placentario y nos habla de la remodelación de las arterias espirales por la invasión trofoblástica. Normalmente antes de las 16 semanas, esta es la curva que nosotros vamos a ver en el Doppler. Es una curva que tiene un flujo diastólico bajo con una alta resistencia vascular, índices de pulsatilidad normalmente que pueden estar un poco aumentados y la presencia de un notch o una incisura protodiastólica que normalmente es fisiológica hasta semana 16. En segundo y en tercer trimestre ya se considera patológico. En esos trimestres este es el patrón de flujo normal, un flujo diastólico que es alto con una baja resistencia sin presencia de notch. ¿Esto por qué? Porque necesitamos optimizar este flujo sanguíneo placentario intervelloso y el suministro de oxígeno y de nutrientes. El nosotros tener un índice de pulsatilidad aumentado está relacionado no solamente a restricción, sino también a preeclampsia. El segundo parámetro es la arteria umbilical. Este nos habla de la resistencia que tiene el flujo sanguíneo, pero desde el lado fetal de la placenta. Este es el patrón de flujo normal, también un flujo diastólico elevado, un índice de pulsatilidad general bajo, y ya cuando aumenta la resistencia, esta es la curva que nosotros vamos a ver. Como vimos anteriormente con las generalidades del Doppler, cuando tenemos una resistencia aumentada, este flujo diastólico desaparece o incluso se puede volver reverso. Cuando el flujo está reverso, está relacionado a un compromiso placentario severo con restricciones severas y oligohidratos. Esto nos habla de la severidad de la insuficiencia placentaria cuando nosotros tenemos alteraciones en la arteria umbilical
Con un IP por encima del percentil 95, el tiempo medio a que tengamos anomalías adicionales es de 2 semanas. Cuando el flujo es ausente en diástole es de 5 días y cuando nos encontramos ya con un flujo reverso puede haber desenlaces fetales, digamos que adversos, hasta en 2 días. Este es un estudio que fue publicado en el 2017 que buscaba evaluar el riesgo de muerte fetal en fetos que tenían una restricción de crecimiento fetal en relación a los parámetros del Doppler. Aquí vamos a hablar solamente sobre la arteria umbilical, pero básicamente ellos que encontraron que cuando había un flujo diastólico ausente en la arteria umbilical, el riesgo de mortalidad era de 3.59 veces. Y cuando el flujo se volvía reverso, el riesgo de mortalidad era de 7.27 veces. Otro de los parámetros, la arteria cerebral media. Este es uno de los vasos más grandes, el vaso más grande de la circulación cerebral fetal y nos va a transportar más o menos el 80% del flujo sanguíneo cerebral. Cuando el feto está en hipoxia, busca preservar este flujo sanguíneo cerebral y por tanto causa una vasodilatación cerebral. Este es el flujo normal, normalmente una resistencia aumentada con flujos diastólicos bajos, y este es un flujo patológico con una diástole alta teniendo en cuenta la disminución de la resistencia y está dado por índices de pulsatividad menor a percentil 5. El índice cerebroplacentario nos evalúa la relación entre la arteria cerebral media y la arteria umbilical y se considera normal cuando es menor a percentil 5. Y este se ha asociado específicamente a desenlaces adversos como cesárea por sufrimiento fetal, un Apgar menor a 7 a los 5 minutos, ingreso a unidad de cuidado intensivo neonatal y un riesgo de complicaciones neonatales de 11 veces en caso de que esté alterado. Por último tenemos el ductus venoso. Esta es una onda que es un poquito diferente de pronto a las que vimos antes. Se presenta normalmente como una onda bifásica. Un primer pico, que es la sístole ventricular, un segundo pico, que es el momento del llenado pasivo de la diástole ventricular, y una tercera parte, que es un nadir o onda que nos habla de la diástole tardía en la contracción auricular. Y esta onda del Doppler que nos detecta la descompensación que hay en los mecanismos de adaptación del feto a la hipoxia. Cuando nosotros tenemos un flujo diastólico ausente o un flujo reverso, ya nos habla de deterioro del miocardio y de un aumento de la poscarga del ventrículo derecho. Es el mismo artículo que hablamos antes. En esta parte nos están hablando de las alteraciones del ductus. Cuando estaba ausente o reverso, el riesgo de mortalidad era de 11.16 veces. Y se evidenció en este artículo que el 46% de los fetos que cursaron con una onda invertida terminaron falleciendo. Por tanto, este Doppler del ductus venoso normal nos va a predecir una descompensación total aguda en relación a que tengan un perfil biofísico normal, una variabilidad reducida en la cardiotocografía o muerte fetal. Hablemos entonces de la diferencia entre la restricción temprana y tardía porque se presentan de forma muy particular. La restricción temprana es esta restricción que se diagnostica antes de la semana 32. Normalmente la prevalencia es mucho menor, son más o menos el 30% de todas las restricciones y está muy asociada con insuficiencia placentaria, como lo vimos anteriormente. Por tanto, tienen alta asociación con preeclampsia, con disbalancia angiogénico severo. Y el riesgo, más que el diagnóstico, es el manejo, teniendo en cuenta que nosotros tenemos que poner en una balanza los riesgos asociados a la restricción y los riesgos asociados a la posible prematurez en el momento del diagnóstico. En general, son fetos que en el Doppler vamos a evidenciar un deterioro de forma secuencial. Por tanto, es, digamos que más objetivo nosotros poder hacer una predicción. Y son fetos que normalmente toleran mejor la hipoxia. ¿Esto por qué? Porque son fetos que han estado sometidos a hipoxia crónica, probablemente desde etapas tempranas del embarazo. Sin embargo, en relación a la edad gestacional, la morbimortalidad es alta. En la restricción tardía es la más común en el 70%, no tiene tanto asociación con insuficiencia placentaria y el reto más que el manejo es la detección. ¿Por qué el reto no es el manejo? Porque normalmente estamos hablando de fetos que ya están en un periodo pretérmino tardío o un término temprano. Entonces la decisión de finalizar de pronto no va a tener tanto impacto en los posibles en el desarrollo fetal. Normalmente en el Doppler no se ve ese deterioro secuencial que se ve en la restricción temprana, y como único hallazgo se puede encontrar la redistribución del flujo sanguíneo cerebral por una disminución del índice de pulsatividad de la arteria cerebral media. Sin embargo, son fetos que no toleran muy bien la hipoxia, porque es más un evento agudo que un evento crónico como sucede en la restricción temprana. Y a pesar de que tiene baja mortalidad, es una causa común de muerte fetal tardía o de sufrimiento fetal intraparto. Este esquema es muy importante que lo tengamos en cuenta y nos habla de la evolución clínica de los dos tipos o de los dos criterios de restricción. La temprana, vamos a tener una respuesta vascular temprana que puede tener un periodo de latencia más o menos de 2 a 6 semanas, en el cual en el Doppler que vamos a ver un aumento de la pulsatilidad en la umbilical, una IP
de la arteria cerebral media, que es totalmente normal, y un ductus venoso normal. ¿Cuáles son los primeros cambios que vamos a evidenciar? Este fenómeno de brain sparing o de vasodilatación cerebral. Después de eso vamos a entrar a una respuesta vascular tardía que puede durar más o menos 2 a 4 semanas. La resistencia de la arteria umbilical empieza a ser tan alta que el flujo diastólico se vuelve ausente y empezamos a ver cambios en el ductus venoso con un aumento del índice de pulsatilidad por encima del percentil 95. Y ya después de esto pasamos a una fase de hipoxia avanzada o de acidosis en el cual en cuestión de una semana podemos tener ya cambios en el arteria umbilical con un flujo diastólico reverso, el ductus venoso con una onda ausente o reversa, y ya esto va a estar relacionado a alteraciones en las pruebas de bienestar fetal, un perfil biofísico normal o una cardiotocografía con disminución de la variabilidad, y por último, muerte fetal. Esta es la evolución clínica de la restricción tardía. Normalmente nosotros lo único que vemos es una disminución progresiva de la relación cerebro-placentaria y en una fase final, digamos que nosotros lo que podemos evidenciar, en algunos casos, un índice de pulsatilidad de la arteria umbilical que está aumentado, el fenómeno de brain sparing en las fases finales y ya por último alteraciones en las pruebas de bienestar fetal y por último la muerte. Entonces, ¿cómo es este enfoque clínico? Nosotros cuando nos enfrentamos a un feto con una posible restricción, este es el esquema que tenemos que tener en la cabeza. Primero, es un feto que es constitucionalmente pequeño, estamos cursando con una disfunción placentaria, tiene algún tipo de trastorno genético, pues estamos hablando de una infección, como lo hemos visto en las sesiones pasadas. Y estos son los pilares que nosotros tenemos que evaluar. Una adecuada historia clínica, datar adecuadamente la edad estacional, valorar el riesgo de infecciones y el Doppler para valorar la hemodinamia fetal, un adecuado detalle anatómico con el fin de descartar malformaciones, los paraclínicos y la toma de amniocentesis. Estos son los 3 puntos que de pronto se nos quedaban por revisar. El riesgo de infección, todo lo que hemos visto en las sesiones pasadas. Orientar la historia clínica a posibilidad de algún tipo de infección perinatal. La paciente tuvo fiebre, tuvo una enfermedad exantemática, ha viajado a algún tipo de zona endémica como por ejemplo para Zika. Es una paciente que trabaja con niños pequeños en relación a riesgo de citomegalovirus o tiene animales domésticos. Y también en el momento de la valoración es importante las tomas de pruebas paraclínicas en caso de que no las tengan. Con respecto a la anatomía fetal, es importante evaluar todo lo que son marcadores ecográficos blandos, alteraciones en el líquido amniótico y tener en cuenta todas estas alteraciones ecográficas que nos pueden hablar de infecciones congénitas, una circunferencia cefálica pequeña, calcificaciones cerebrales o hepáticas, un intestino ecogénico, hidrosis fetal o placentomegalia. Y es importante a estos fetos también hacerle neurosonografía y ecocardiograma fetal para descartar, digamos que alteraciones adicionales. Importante, si usted tiene un feto que viene creciendo menor al percentil 10 con un ductus alterado, pero que los índices de pulsatilidad de la umbilical están totalmente normal, es importante hacerle un ecocardiograma fetal. ¿Por qué? Porque el ductus venoso nos habla del estado del ventrículo derecho principalmente. Por tanto, necesitamos descartar algún tipo de malformación o disfunción cardíaca primaria. Y por último, amniocentesis en quiénes? Pacientes con restricción severa menor de 24 semanas, restricciones severas o menos de 28 semanas con algún tipo de marcador ecográfico en relación a neuploidías, un peso fetal menor a percentil 10 con alguna anomalía estructural mayor, y por último un feto que viene restringido con alteración en 2 sistemas se le debe hacer un exón. Esta es la clasificación de Figueras que fue publicada en el 2014 que nos ayuda a orientar y de pronto darle seguimiento a estos fetos. Entonces tenemos una restricción de crecimiento fetal estadio 1 que son o los fetos que vienen creciendo menor a percentil 3 o que tienen una relación cerebroplacentaria, un IP de cerebral media por debajo de percentil 5, un IP de umbilical o de arterias uterinas por encima de percentil 95. El estadio 2, pesos fetales estimados menores a percentil 10 con un flujo diastólico ausente en la arteria umbilical. El 3, un peso fetal menor a percentil 10 con un flujo diastólico reverso en la arteria umbilical o un IP del ductus venoso por encima del percentil 95. Y ya el estadio 4, fetos restringidos con un registro cardiotocográfico patológico o un flujo diastólico ausente o reverso en el ductus venoso, que vemos que está en correlación al deterioro que hay en la hemodinamia fetal. Esta tabla nos habla de cómo es el seguimiento y la edad de finalización teniendo en cuenta esta clasificación de Figueras. Los estadios 4 se les hace seguimiento con monitoría fetal con perfil biofísico y con Doppler fetoplacentario cada 12 a 24 horas y la edad de finalización es las 26 semanas por cesárea electiva. En el estadio 3 se repite cada 24 a 48 horas y la edad de finalización es las 30 semanas por cesárea electiva. Los estadios 2 se repite cada 2 a 3 días y se finaliza después de semana 34. Y por último, el estadio 1 se repite de forma semanal
y se puede finalizar después de semana 37 y no hay contraindicación para el parto vaginal. Esos puntos de corte, ¿de dónde salen? Porque se ha evidenciado que cuando tenemos fetos de antes de las 26 semanas, la mortalidad es más del 90%. Entre 26 y 28 semanas la mortalidad es más o menos del 30 al 40% y por encima de las 28 semanas disminuye a menos del 10%. Entonces, dentro de las pruebas de bienestar fetal, ¿qué tenemos a la mano para nosotros hacer la valoración? Primero, el perfil biofísico, que normalmente es una medida más tardía de este deterioro fetal. Tenemos anormalidades en el perfil biofísico, más o menos 48 a 72 horas después de que ya haya una anomalía en el ductus venoso en el 90% de los casos. Estos son los parámetros que evalúa el perfil biofísico. Y cuando tenemos puntuaciones menor a 4, se relaciona un pH fetal menor a 7.2 y ya puntuaciones menor a 2 tienen una sensibilidad del 100% para predecir una acidemia. Y esta tabla de la derecha nos habla de esta relación entre el pH del cordón umbilical en relación a las anomalías del Doppler y el perfil biofísico, que se evidenció que normalmente tiene mayor asociación con las anomalías en el perfil biofísico. Cuando tenemos un movimiento ausente o un tono ausente, se correlaciona con un pH menor a 7.1. La otra herramienta que tenemos a la mano es la cardiotocografía. En esta sociedad específicamente nos habla desde semana 26, sin embargo hay que tener en cuenta que en fetos muy pequeños todavía tenemos una alta inmadurez en el feto que puede causar que de pronto tomemos decisiones inadecuadas, o sea que hay que usarlo también con pinzas. El nosotros tener una monitoría fetal que es reactiva, casi en un 100% nos excluye que pueda haber una hipoxemia fetal, porque cuando tenemos hipoxemia, se altera el sistema simpático y parasimpático y por tanto se altera la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Hay diferentes tipos de monitoría, la que utilizamos nosotros que es la monitoría visual, pero en países de pronto de mayores ingresos utilizan la cardiotocografía computarizada, que básicamente utiliza softwares por computadora que busca calcular la variabilidad a corto plazo, la diferente variabilidad latido a latido en milisegundos y pues es una medida que está validada del bienestar fetal. Con respecto a la finalización, esta es la recomendación de la ISUO. Ellos hacen seguimiento con Doppler y con cardiotocografía computarizada. Antes de las 26 semanas, el manejo es totalmente individualizado, teniendo en cuenta pues, el alto riesgo de mortalidad por prematurez en relación también a la restricción. Entre semanas 26 y 28.6 se finaliza si tiene una ondada del ductus venoso ausente o reverso con una variabilidad por cardiotocografía computarizada menor a 2.6 milisegundos. Entre semana 29 y 31.6, si la variabilidad es menor a 3 milisegundos. Entre semana 32 y 33.6, con un flujo diastólico reverso en la arteria umbilical o una variabilidad menor a 3.5 milisegundos. Por encima de la semana 34, lo mismo, pero con una variabilidad menor a 4.5 milisegundos. Entre semana 36 o 37, si tenemos un feto que crece menor a percentil 3 o un índice de pulsatividad de la arteria umbilical por encima del percentil 95, y ya en la semana 38 o 39 si tenemos cualquier tipo de signo de redistribución cerebral. Indicación, finalizar por encima de las 26 semanas en cualquiera de estos casos. Desaceleraciones espontáneas, persistentes, repetidas, un perfil biofísico alterado o cualquier tipo de indicación materna, como puede ser una preeclampsia o un quieto. Modo de parto. Este es un estudio que fue publicado en el 2023 que buscaba comparar los resultados neonatales en embarazos que tenían una restricción que nacieron por encima de las 34 semanas. Ellos evaluaron todos estos resultados compuestos, un pH de la arteria umbilical menor a 7.1, un Apgar menor a 7 a los 5 minutos, ingreso a UCI neonatal, hipoglicemia, sufrimiento fetal y muerte perinatal. Con respecto a estos resultados compuestos, ellos que evidenciaron que había un mayor riesgo en los fetos que fueron llevados a parto espontáneo o a inducción del trabajo de parto en comparación a las que fueron llevadas a cesárea electiva. Sin embargo, ellos hicieron un segundo análisis, evaluaron todos estos resultados compuestos, eliminando esta variable del sufrimiento fetal intraparto, y evidenciaron que no había una diferencia estadísticamente significativa. Esta es la regresión logística cuando retirábamos la variable y cuando la variable estaba presente, teniendo en cuenta un aumento del riesgo de desenlace adverso de 4.32 veces hasta 4.85 veces. ¿Esto qué quiere decir? Que en general los embarazos que fueron llevados a parto o a inducción de parto tuvieron más probabilidades de morbilidad neonatal que el parto por cesárea electiva, pero que digamos que el principal desenlace asociado que se vio y que nos da la diferencia estadísticamente significativa es el sufrimiento fetal intraparto. De resto, todos los demás parámetros no tienen una diferencia. Por último, unas conclusiones. El crecimiento fetal es un proceso que es dinámico
Y la evaluación requiere de múltiples observaciones en el tiempo con el fin de evaluar adecuadamente el crecimiento fetal. Que una sola medición biométrica del tamaño fetal no es suficiente para evaluar el crecimiento. El conocimiento de las manifestaciones clínicas y la progresión, tanto de la restricción temprana como la tardía, es muy crucial para poder guiar todo el manejo, desde el diagnóstico hasta el momento del parto. El dar un diagnóstico temprano, un seguimiento cercano y un parto oportuno nos va a impactar de forma significativa el resultado perinatal tanto a corto y a largo plazo, y que todos los algoritmos de vigilancia y de resolución de los embarazos con restricción son recomendaciones y es importante individualizar todos los pacientes. Muchas gracias. Profe Cristian. Felicitaciones, María Camila, por su excelente disertación del tema. Me parece que tienes un manejo excelso de este tipo de ejercicios académicos. Quería hacer unos pequeños comentarios sobre el tema, pues como los aspectos que en esta etapa de la formación deben tener en cuenta cuando se enfrenten sobre todo al diagnóstico de la restricción del crecimiento fetal. Fundamental y la génesis de todo esto es datar adecuadamente la edad gestacional. Siempre surge la idea de que cuál ecografía tomar las pacientes que tienen varias mediciones en el primer trimestre. Entonces, lo ideal, lo que coincide en las diferentes guías es optar por la ecografía que se encuentre la más temprana, que se encuentre con una longitud craneocaudal entre 10 y 60 milímetros. No antes de 10 ni después de 60 milímetros. Es la que nos aproxima con mayor exactitud a la edad gestacional. Y tener en cuenta que muchas de las pacientes no tienen la oportunidad de acceder a la ecografía temprana por dificultades en la atención o porque no se enteraron previamente que estaban en embarazo. Y es donde allí les recalco mucho tener en cuenta las medidas no paramétricas para el cálculo de la edad gestacional. Existen varios parámetros fetales que se correlacionan de manera muy exacta con la edad gestacional. Creo que esta semana tuvimos con Dani Parra una paciente que vimos en ecografía que acudió en el segundo trimestre y tuvimos la oportunidad de tomarle las medidas no paramétricas. El cerebelo, por ejemplo, tiene una adecuada correlación con edad gestacional, independientemente si el bebé cursa o no con restricción del crecimiento. El diámetro orbitario externo también tiene una correlación adecuada. La clavícula se comporta muy bien. El diámetro transverso del corazón en diástole, la medida del pie. Entonces, podemos recurrir a estos parámetros, generalmente coinciden todos con la edad gestacional real. Y si vemos que, por ejemplo, la circunferencia abdominal no está acorde con esas medidas no paramétricas, podemos sospechar de una restricción del crecimiento. Y con esa, de acuerdo a las medidas no paramétricas, la edad gestacional, de ahí debemos empezar a hacer una vigilancia estrecha acorde con la edad que nos den esa primera valoración. ¿Por qué es importante? Porque definitivamente los fetos que más se evitan son los fetos con alteraciones del crecimiento, pues exceptuando las malformaciones y las alteraciones genéticas. Cerca de 1 de cada 100 bebés se puede evitar al término cuando cursa con restricción. Y hay estudios muy interesantes donde nos muestran que los bebés, incluso con percentiles por encima del 10, cursan con mayor riesgo de mortalidad. Un bebé que esté creciendo por debajo del percentil 25 nos debe llamar la atención y debemos hacerle un seguimiento. Es lo que hacemos cuando están rotando ustedes, que vemos que tenemos pacientes con percentil 15, percentil 20, esos pacientes los citamos a un control ecográfico y le decimos a la mamá que aunque no esté en el límite del bajo peso, pues sí debemos hacer una vigilancia estrecha de estos bebés. En la duda si utilizamos tablas poblacionales o tablas personalizadas. Realmente nosotros lo que estamos haciendo es comparando un bebé X con cómo crecieron unos bebés en el pasado. Incluso con bebés que nacieron hace 30 años con unas condiciones ambientales diferentes, con unas condiciones nutricionales diferentes. La pregunta adecuada sería, ¿este bebé cómo debería crecer? Individualmente cada bebé, teniendo en cuenta la edad de la mamá, el peso de la mamá, la talla de la mamá, si fuma, si no fuma. Eso es lo que deberíamos hacer y poder trazar
de manera personalizada la curva para ese bebé en específico. Y yo creo que el futuro va a ser ese, a través de los software, poder en el primer control prenatal validar y trazar la curva de percentiles para ese bebé en específico, porque realmente las comparaciones que estamos haciendo pues no son con poblaciones pasadas y de hace muchos años. Los invito a que hagamos control de calidad de las biometrías que tomamos. ¿Sí? Es importante que cuando nos enfrentemos a bebés grandes o a bebés pequeños, indaguemos con los compañeros que están en sala de partos realmente si el peso si coincidió con el que estimamos. Realmente esa variación está publicada que debe ser alrededor del 10% hacia arriba o hacia abajo. Otro ejercicio que hacíamos nosotros en el fellow era ocultar en el ecógrafo la biometría. O sea, yo mido al bebé, me entero al principio con sus ecografías tempranas cuántas semanas tiene y empiezo a hacer la biometría teniendo en cuenta los parámetros que nos propone la ISUOC para las diferentes partes fetales sin mirar. ¿Por qué? Porque eso, si yo me doy cuenta en la tabla, trato de acomodar los valores a la gestacional que el bebé tiene. Y al final sí publicar la tabla y mirar realmente si está cursando con un problema del crecimiento. Hay que tener en cuenta el comportamiento del Doppler. Generalmente en el bebé que tiene restricción de origen placentario, el Doppler, estos vasos siguen una secuencia de deterioro. Discutíamos un caso con la doctora Dani Santa Cruz, que me preguntaba por un caso que tuvieron en Cali de una paciente que cursaba solamente con alteración en el ductus venoso, y generalmente no es lo usual, no es lo usual que un bebé con un percentil 8 se presente solo con alteraciones del ductus venoso con los otros parámetros normales. Como lo exponía Mariaca, generalmente esos bebés debemos descartar otro tipo de alteración, generalmente cardiopatías o alteraciones genéticas que lleve a que solo se altere el ductus y que la arteria cerebral media, que es un vaso que se afecta de manera temprana, de manera precoz, esté normal, pues que no es lo usual. Tener en cuenta la restricción temprana y la restricción tardía es muy, generalmente la restricción temprana nos habla de insuficiencias placentarias severas y se caracteriza por una alteración en el Doppler de la arteria umbilical. Recordemos que para que un bebé manifieste una alteración en el Doppler de la umbilical, generalmente el 60% del lecho placentario debe estar comprometido, o sea, es una manifestación tardía de la enfermedad. Los bebés con restricción de crecimiento tardía, generalmente la arteria umbilical se comporta de manera normal, con un índice de pulsatividad normal, y pues es raro que tengamos una onda diastólica ausente o reversa en este vaso. Lo que sí nos va a manifestar es los cambios en la arteria cerebral media. ¿Sí? Ese es el parámetro que más se afecta a los bebés con restricción tardía, y no solo la caída del IP por debajo del percentil 5, sino de manera precoz con la alteración de la relación cerebroplacentaria. El año anterior, el Grupo de Barcelona publicó un estudio muy interesante que se llama Ratio 37, donde lo que hicieron fue hacer relación cerebroplacentaria en los bebés, incluso con crecimiento normal, que llegaban a la semana 37, y encontraron que bebés con crecimiento normal que tienen alteración en la relación cerebroplacentaria pueden tener resultados adversos más frecuentes que los bebés pues, que no la presentan, incluso con crecimiento normal. Otro aspecto importante que les resalto cuando estamos en la rotación de ecografía de perinatología es sospechar o buscar activamente preeclampsia en los bebés con restricción del crecimiento intrauterino. Muchos autores consideran que es la misma enfermedad con diferente manifestación. Hay muchas publicaciones que apoyan esa conducta. El estudio Truffle, que buscó criterios de finalización en fetos con restricción entre las 26 y 32, hizo hincapié en una asociación entre 70% entre restricción de crecimiento y aparición de preeclampsia. Y ese conocimiento lo replicó la ISUOC en su guía de restricción del 2021. En un apartado nos dicen que debemos hacer búsqueda activa de preeclampsia en las pacientes con restricción. El trabajo de grado del fellow de la doctora Lady Alexandra
tomó los fetos con restricción sin ninguna manifestación de preeclampsia y les hizo un seguimiento en el tiempo para ver cuántos de esos hacían preeclampsia. Y el aporte interesante de este estudio fue que en una media de 52 días, los pacientes con restricción, la mamá hacía manifestaciones de preeclampsia. Este estudio fue muy importante, ocupó el primer puesto en las presentaciones orales en el Congreso de Medicina Materno-Fetal del 2017 que se realizó aquí en Pereira. Entonces, esos son datos propios, datos colombianos que nos llevan a que hagamos una búsqueda activa de preeclampsia y que le expliquemos a la mamá que se debe tomar la presión de manera ambulatoria, enseñarle los síntomas de preeclampsia, hacer control de peso de la mamá. Sabemos que la fuga capilar definida por el doctor Sibay como un aumento de 2 kilos en una semana es un marcador precoz de preeclampsia. Y por último, no olvidar el estudio genético, como lo resaltó María Camila, en los pacientes con restricción severa de aparición tardía. Mucho más si se asocian a otro tipo de alteraciones estructurales o no. Por ejemplo, la asociación entre restricción del crecimiento y preeclampsia, restricción del crecimiento y polidramios tiene un mal pronóstico para resultados perinatales adversos, generalmente por la asociación con aneuploidías. Muchas gracias, profe. Doctor Milton. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Un cariñoso saludo al doctor Cristian y agradecerle pues por esta tutoría y la presentación además que ha estado excelente el día de hoy. Bueno, este tema yo creo que ese es uno de mis temas favoritos por la curiosidad que me produce el hecho de que nosotros en pleno siglo XXI aún no podamos incidir mucho en el tema del crecimiento de los fetos y sea uno de los campos, digamos, de amplia investigación hoy en día. Entonces es un tema muy apasionante desde el punto de vista médico y de curiosidad científica. Yo quería aprovechar que el doctor Cristian presente para hacer 3 preguntas, porque este tema pues todavía tiene muchas preguntas sin resolver y adecuar, por ejemplo, lo que él decía de poder uno estimar realmente y acercarse cada vez más a lo que es el crecimiento real individual en cada feto. Porque si este es un tema que definitivamente no es colectivo, sino es muy, muy individual de cada paciente. De las definiciones, por ejemplo, que se decían respecto a la definición en los fetos con restricción temprana y tardía, siempre para mí, desde el punto de vista de salud pública, uno de los parámetros que creo que debemos insistir bastante, porque además se nos escapa todo el tiempo, y aquí en la Secretaría de Salud, cuando se hacen análisis de mortalidad perinatal, lo vemos desafortunadamente con relativa frecuencia, es la definición del cambio de los 2 cuartiles en el peso de los fetos. Eso que explicaron hoy y esa curva que está en el artículo del American Journal, en la curva inicial, y ese grupo resalta, incluye en ese consenso Delphi que se hizo, la definición del cambio de los 2 cuartiles en los fetos con restricción tardía. Sin embargo, cuando uno va a mirar, por ejemplo, un feto que viene creciendo en percentil 75 y de pronto usted lo pesca en un percentil 25, según esa definición, ese feto está quedado en crecimiento. Pero la primera pregunta que le iba a hacer al profesor Cristian es, cuando uno va a tomar la decisión de pronto de comparar la velocidad de crecimiento con 2 ecografías, esas 2 ecografías, ¿en qué edad gestacional deberían estar ubicadas? Si en semana 28-32, semana 32-36 o en algún intermedio. Esa es una primera pregunta, pero voy a dejar ahí para que... Hola, ¿me escuchan ahí? Sí, profe. Listo. Doc, sí, eso es muy importante tenerlo presente porque eso nos puede distraer un poco, porque si no somos juiciosos en observar los percentiles anteriores, podemos enfrentarnos a un bebé que está creciendo en percentil 22, 21, 20 y clasificarlo como normal. Y si observamos las ecografías anteriores, nos ayuda
pues, Profe Milton, se te escucha Con- entrecortado. con la respuesta. Ahí me escuchan. Sí, profe. Perdón, no escuché al doctor Milton la intervención. Doctor Milton, no se te escuchó. Se escuchó entrecortado. ¿Escucha la pregunta? Voy- ¿Escucha entrecortada la La pregunta? primera, Doc, se escuchó. No, ya, yo la pregunta la escuché. No sé si me estaban escuchando la respuesta. No, no se escuchó la respuesta, Cristian. Bueno, ¿ahí me escuchan bien? Sí, profe, se escucha. Sí, señor. Listo. Entonces, decía que es muy importante tener presente eso porque si nos enfrentamos a una paciente que esté creciendo en percentil 20, pues podemos catalogarla como normal, pero es importante determinar que no haya una caída en 2 cuartiles o 50 percentiles que nos dará cuenta de una disminución de la velocidad de crecimiento. ¿Cuándo hacerlo? Pues generalmente en los bebés con crecimiento normal, pues la indicación de las recientes publicaciones es no hacer ecografía para detección de restricción tardía a la semana 35, después de entre la 35 y la 37. No vale la pena tomar ecografías antes para diagnosticar restricción de aparición tardía. Si la paciente tiene varias ecografías porque tiene factores de riesgo para restricción del crecimiento o tiene factores de riesgo para trastornos de la placentación en general, lo ideal es tomar una separación, un intervalo de 3 semanas entre una medición y otra. Esa distancia de tiempo es la que ha demostrado tener mejor rendimiento para calcular las variaciones en el crecimiento. Muchas gracias, profesor Cristian. Una segunda pregunta. Sí, señor. Relación cerebro-placenta, que pues, también ha sido un tema, usted lo mencionó, el Grupo de Barcelona presentó un estudio muy bonito respecto a eso. Cuando hay una relación cerebro-placenta, primero el parámetro que tomamos como referencia de anormalidad es por debajo del percentil 5 o por debajo del percentil 1, que es la primera pregunta. Y segundo, si siempre que tenemos una relación cerebro-placenta, ustedes aconsejan llevar a esa paciente a cesárea o puede ir a parto con una PTC negativa. Doc, el punto de corte es percentil 5. Una relación cerebroplacentaria por debajo del percentil 5 la tomamos como anormal. En la publicación del doctor Figueras y el doctor Gratacos, en la revisión del 2015 sobre restricción del crecimiento fetal, ellos en un apartado sugieren que los pacientes con alteración de la relación cerebroplacenta deberían idealmente ir a cesárea. ¿Qué pasa? Cuando uno asocia la inducción de por sí, tiene un riesgo de terminar en un estado fetal no tranquilizador. Y cuando sumamos el riesgo de pérdida del bienestar fetal asociado a restricción, casi que nos da un chance de un 50-60% de que esa paciente termine en una cesárea de emergencia. Entonces, realmente, si las condiciones no son óptimas o tenemos dudas sobre que la inducción vaya a ser fácil o exitosa, tendríamos elementos académicos para tomar la decisión de llevar la cesárea. Listo, entendido. Muchas gracias.